y que tiene que ver principalmente por producto de la contracción de la actividad económica, dada la medida de confinamiento que ha tomado la autoridad sanitaria, y también por las medidas tributarias de flexibilización que ha tomado el gobierno para aliviar la carga tributaria de familias y empresas que hoy día ya lo están pasando muy mal. Pero también no solamente tenemos una contracción de los ingresos, sino que también tenemos una contracción, perdón, un aumento explosivo del gasto fiscal. Ya en términos interanuales, Manuel, perdona, por ¿sí? alguna razón tu video no se está viendo. Perdón, voy a corregirlo inmediatamente, no sé qué pasó. Muchas gracias. Sí, a ver, ahí sí. Ahí sí, perfecto, Sí, adelante. perfecto. Ya. Entonces yo decía que tenemos un deteriorado escenario fiscal con una caída brutal de ingresos fiscales que interanual ya va en torno a más del 10% respecto a la misma fecha del año anterior, a julio. Y respecto al gasto, el gasto ya está por sobre el 6-7% de crecimiento respecto al año anterior. Entonces tenemos un desequilibrio brutal entre una caída muy fuerte de ingresos, un aumento muy explosivo del gasto que se explica obviamente por todas las medidas de apoyo a las familias y empresas que están con problemas hoy día de liquidez. Entonces eso ha llevado a que el gobierno implemente un plan económico de emergencia y recientemente a discutir en el Congreso un acuerdo COVID que va a inyectar, además de los 17.000 millones de dólares que ya estaban presupuestados para el plan económico de emergencia, un monto de alrededor de 12.000 millones de dólares adicionales para propiciar la reactivación el próximo año. Entonces, sin ir en más detalle, dadas estas condiciones, hoy día uno podríamos decir, hay un 85% de ese financiamiento de mayor gasto que no va a provenir de reasignaciones o de nuevas fuentes de ingresos, va a provenir directamente de endeudamiento. Y eso explica, digamos, la explosión de deuda pública que vamos a tener en los próximos 2 a 3 años y que esperamos que vaya en convergencia, digamos, hacia un equilibrio de las finanzas. Pero al mismo tiempo, no solamente es importante fijarse en cómo vamos a financiar estas necesidades, sino que también se vuelve más imperioso que nunca cómo salvaguardar el equilibrio fiscal y el buen uso de los recursos públicos, haciendo que el Estado gaste de mejor manera sus recursos. Algunos dirían de manera más eficiente, más eficaz. Entonces nosotros, por lo menos desde el observatorio, hemos planteado algunas de las siguientes políticas que giran en torno a la modernización necesaria del Estado para procurar que se cumpla este objetivo, que es justamente que el Estado gaste mejor los recursos que tiene, o de manera más eficiente. Para nosotros, en el contexto actual, un escenario, una situación ideal que tiene que darse es un acuerdo entre el Congreso, el Ejecutivo y, por cierto, con participación de la entidad de fiscalización superior, para generar un sistema de seguimiento al gasto que incorpore una evaluación efectiva y con mayor cobertura y monitoreo del control de los programas gubernamentales. Esto significa, por ejemplo, que hoy día programas gubernamentales que tienen una cobertura hasta el año pasado, DIPRE no evaluaba los programas de gobierno más allá de un 10-15% del stock de programas existentes. Hoy día, dada esta imperiosa necesidad por buscar recursos, el gobierno ha hecho una tarea titánica y ha efectivamente revisado casi 700 programas gubernamentales, y algo que nosotros felicitamos y aplaudimos desde el observatorio porque efectivamente es un esfuerzo inédito que no tiene parangón, digamos, en el historial de las finanzas públicas. Y este esfuerzo ojalá se vea sus frutos, digamos, en la discusión de la ley de presupuesto del 2021 que va a entrar en los próximos días. Pero pese a eso, nosotros demandamos un sistema que mejore, que se robustezca, que fortalezca los registros contables, que incorpore el registro del gasto administrativo dentro de los programas de la manera que no solamente se contabilicen dentro de los programas los aportes, las transferencias monetarias hacia los beneficiarios, sino que también se contabilice el gasto operacional que tiene cada programa y que consume recursos dentro de los mismos servicios públicos. Hoy día eso está muy poco claro. En el informe de finanzas públicas eso queda derechamente fuera de la evaluación. Entonces, lo que quiero decir en concreto es que hay información completa con la cual se toman decisiones y eso tiene que mejorar.
Dentro de esta mejora, nosotros creemos que es súper importante llevar adelante una reforma presupuestaria que implica qué cosa en lo práctico. Implica hacer una mejor vinculación de la información de la ley de presupuesto con la información no financiera de los organismos públicos, vale decir, aquí información de desempeño de las instituciones y de sus programas, vale decir, sus objetivos, sus metas de corto y largo plazo y los indicadores que miden justamente este desempeño. Hoy día esta información existe de alguna manera, pero existe de manera desintegrada y no necesariamente conversa eh, de manera íntegra con la información del gasto. Entonces, cuando uno quisiera hacer una evaluación de cómo lo ha hecho una institución, uno quisiera tener la información más completa y más integrada respecto de cuánto gastó, cómo se gastó y qué resultados tuvo ese destino de recursos que hizo la institución pública. Eso hoy día es muy difícil de hacer y ni siquiera nos atreveríamos a decir que en el Congreso se puede dilucidar porque, digamos, es una discusión que va muy sobre la marcha, con muy poco tiempo y además con información asimétrica, desde el Ejecutivo, digamos, hacia el Congreso. Entonces, es súper importante que esta reforma se haga cargo de, de integrar esta información, como les digo, hacerla vinculante entre justamente la información de gasto y la información de desempeño, y eso, digamos, generaría una mayor apertura, transparencia y mayor información en la ciudadanía respecto de cómo lo está haciendo la institucionalidad pública. Otra cosa que es relevante a nuestro juicio es el tema de cómo se transparenta esta información. La rendición de cuentas en Chile está por distintas corrientes. Hay balance de gestión integral que lo publica DIPRES, hay información de Infoprobidad, Infolobby, que está en una iniciativa que lleva varios años coordinando la Contraloría y que tiene su página web, pero también están las cuentas públicas, también está la glosa de información que el Congreso exige como rendición de cuentas a los servicios públicos para dar cuenta de cómo están gastando los recursos. Entonces hay una serie de fuentes dispersas de información donde los organismos públicos rinden cuenta de cómo han hecho la pega en el fondo con los recursos que se le asignan. Es tan disperso que es muy complejo hacerle seguimiento, es muy complejo que un ciudadano pueda hacer un monitoreo real y darse una impresión de cómo lo están haciendo y cuál es la evaluación que saca respecto del desempeño de los organismos públicos. Y por lo tanto, a nuestro juicio, creemos que la reforma presupuestaria, si bien hay que mejorarla en los términos que ya lo mencioné, también hay que hacer en paralelo una mejora de cómo integramos esta información en un portal único, por ejemplo, que permita que cualquier ciudadano pueda ingresar en un acceso único y no de manera tan dispersa en distintas fuentes, pero que además, a trabajar porque esta información sea más simplificada, más amigable para el ciudadano. Ejemplo, la ley de transparencia, a través de los portales de transparencia de cada organismo público, tiene una estructura muy definida, que está muy al alero del marco jurídico que la respalda, que es la ley 20.285. Sin embargo, los conceptos que usa, la estructura como está armada y la falta de disponibilidad de datos descargables, procesables, datos abiertos estoy hablando, hace que sea muy difícil para un ciudadano formarse un panorama completo de la rendición de ese organismo público. Entonces, eh, es un desafío bastante importante en cómo mejoramos la rendición de cuentas desde el punto de vista desde la usabilidad de la información, desde la integración de la información y de la coordinación de los actores que participan o son partícipes de este ambiente de rendición de cuentas. Para ello nosotros creemos que es importante que hoy día existe una oficina del Congreso, una oficina de análisis presupuestario que justamente tiene la labor de recoger una de las fuentes de información relevante, que son las glosas, pero que necesita mayor fortalecimiento, mayores recursos, capacidad de procesamiento de esa información, que sea más amigable y que esté disponible de manera completa en el sitio web del Congreso. Y por cierto, no quiero dejar de afuera, DIPRES, cuando se saca un proyecto de ley en Chile, DIPRES tiene la labor, el deber, digamos, de elaborar un informe financiero que dé cuenta de cuánto van a afectar ese proyecto de ley, cuánto va a afectar, cuánto va a impactar en las arcas fiscales su implementación. Y esos informes hoy día se publican, pero se publican con criterios poco claros, poco transparentes, con metodología bastante difusa, entonces hay bastante también que avanzar en esa línea.
Finalmente quiero terminar mi intervención diciendo que nosotros no solamente abogamos por una reforma presupuestaria, sino que a nivel global abogamos porque el Estado trabaje en un presupuesto de bienestar, a propósito de la discusión presupuestaria que se viene. ¿Esto quién lo ha implementado? Nueva Zelanda, por ejemplo. Nueva Zelanda es un país que en base a la experiencia que ha tenido, no solamente se ha quedado en medir cada uno de los programas gubernamentales o del desempeño de las instituciones públicas, para saber que también lo han hecho con los recursos que se le asignan, sino que también ha hecho un trabajo gigantesco en armar un presupuesto de bienestar. ¿En qué consiste básicamente? Es un sistema de medición ciudadano que recoge información justamente de la sociedad civil, de la ciudadanía no organizada, a través de distintos instrumentos de medición, donde ya la respuesta a la pregunta que se quiere responder no solamente es cómo lo hizo, cuáles fueron los resultados, a cuántas personas se atendió, a cuántas personas se les dio cobertura, cuántos beneficios se entregaron y cuáles fueron los resultados de esos beneficios, sino que también hacer un monitoreo de cómo es la percepción ciudadana respecto de qué impacto ha tenido ese gasto fiscal, ese gasto público en sus vidas. Entonces, el gobierno neozelandés recoge información valiosa respecto, por ejemplo, si la ciudadanía siente que por ejemplo, una política pública destinada a atender a ciertos sectores vulnerables en materia de vivienda, cómo percibe la ciudadanía en los distintos territorios que ha sido, digamos, esa política y cómo ha llegado en la práctica esos recursos y esos beneficios. Sin duda eso permite un feedback continuo para saber, por ejemplo, en realidad, en base a la evaluación, nos damos cuenta que hay territorios que sí están percibiendo con muy buenos niveles de satisfacción la asignación de estos recursos o la implementación de estas políticas, pero hay otros sectores o otros territorios o ciertos sectores de la población que no lo perciben bien. Y ahí eso genera un insumo muy importante para repriorizar o reenfocar las prioridades de las políticas en cada una de las formulaciones de presupuesto y permite reorientar, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo, permite reorientar los territorios, permite reorientar la población objetivo, los sectores beneficiarios, etcétera. O sea, una serie de variables que dinámicamente se van ajustando principalmente y en el centro con la opinión, con la percepción y con la retroalimentación de los ciudadanos. Entonces, es una apuesta bastante interesante, creemos nosotros, y que a lo cual debemos al menos explorar y pilotear en los próximos años, para que nuestro presupuesto, nuestro gasto no solamente se base en los aspectos técnicos que ya he mencionado, sino que también se base en las necesidades centrales de los ciudadanos y en los niveles de satisfacción que la ciudadanía percibe respecto de cómo está llegando estos recursos públicos a sus vidas digamos, a su ambiente, a su ecosistema. Bueno, eso quería plantear, no quiero Perfecto. extenderme. Gracias, cualquier cosa, estamos atentos. Eh, Muchísimas gracias, Manuel. Ramiro, si es que puedes poner tu video, ahí volvió, ahí volvió. Que le quería dar el turno ahora a Ramiro para complementar lo que estaba contándonos Manuel. Eh, bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra, Ramiro, para que nos puedas instruir. Estás sin audio. Ahí te lo reinicié. Reiniciar audio ahí. Ahí sí, perfecto. ¿Me puedes habilitar compartir pantalla para una pequeña PPT que quiero mostrar algunas láminas? A mí también, aprovecha de darnos a los dos el compartir pantalla, Mayapa. Ahí está listo. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio volver a estar con Manuel después de tanto tiempo. Eh, en realidad Manuel fue una estupenda mano derecha ya, así que feliz de poder estar con él. Feliz también de poder estar con Guillermo, que no hacía mucho tiempo que no estaba con él, digamos, desde su rol de secretario general en algún minuto, digamos. Así que gusto de verte. Oye, mira, el tema de gastar más, gastar mejor, eh, tiene que ver con el problema del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la idea de tener un presupuesto de bienestar es una súper buena idea para
para los neozelandeses, digamos, ¿eh? Entonces me parece fantástico, digamos. Pero eso supone una arquitectura institucional donde de una u otra manera no existan los elementos silares que tiene la administración del Estado chileno. Es decir, como decía Manuel, una convergencia hacia la satisfacción de una necesidad pública producto del ejercicio de un programa, vamos a ver lo que son los programas, materializando una política pública, supone la convergencia de muchas entidades en este bienestar, digamos, porque efectivamente si tengo una urbanización, tengo que tener también una prevalencia de los colegios que van a haber en ese lugar, tengo que tener, digamos, una prevalencia respecto a la salud que voy a brindar en ese lugar, a los medios de transporte que tiene ese lugar, a la infraestructura, digamos, de caminos que tiene ese lugar, y todo eso significa roles que están en el Ministerio de Obras Públicas, roles que están en el Ministerio de Vivienda, roles que están en los planes reguladores comunales, y eso supone una palabra que es fantástica desde el punto de vista de su significado, pero pésima desde el punto de vista de su ejecución, que es la coordinación. Es decir, cada órgano público tiene que compartir o concurrir o converger con sus potestades a materias que debiesen ser coordinadas de manera general, de manera sistémica, y eso es lo que no hay hoy día, digamos. Entonces, cuando uno mira un presupuesto de bienestar y mira los modelos, digamos, donde en los países nórdicos sajones que se han acercado a presupuestos de bienestar, Nueva Zelanda que se ha acercado a presupuestos de bienestar, uno ve que en realidad en los países sajones o de regímenes jurídicos menos rígidos, como los países europeos continental, como es Chile, en el caso concreto, el principio de juridicidad y el entendimiento de las potestades, es muy difícil hay que hacer como varios caminos antes, digamos. Y lo que yo quiero tratar de mostrarle en estas láminas es un poco la matriz de nuestro problema. Manuel se detuvo bastante en hablar de los programas, de la forma de cómo se rinden los programas en este diálogo que tiene que haber entre el que gasta, que es el Ejecutivo, con el que va a arreglar, digamos, que es el Parlamento, ¿cierto? Y esta debilidad institucional de un Parlamento que no tiene una oficina grande de presupuesto, de control presupuestario. Pero eso significa que hay que dar una mirada, ¿sí? Una mirada a través de un avión, donde quiero invitarlo a este viaje. Entonces, y eso pasa por varias cosas. Primero pasa por preguntarse, y me parece estupendo lo que está haciendo el gobierno hoy día en el sentido de tratar de buscar un presupuesto en base cero, y eso tiene que ver con una cuestión bien compleja, que en Chile más o menos el 80% de los gastos son en materia personal, y el 20% queda para disposición de, entre comillas, de las funciones y las potestades propias de los servicios. Pero como ese 20% significaría no poder hacer nada, surgieron los programas. Y los programas están normalmente en la parte de abajo de la ley de presupuesto. Yo los quiero invitar a ustedes que les motiva esto, les llama la atención esto, que vayan y se encuentren con una ley de presupuesto. Pero no se encuentren con una ley de presupuesto de la IPREF o en la página web, sino que consigan el ejemplar. Así, un año amarillo, el otro año rojo, el otro año verde, y mírenla una ley de presupuesto. La ley de presupuesto del año 90 tenía 120 páginas, hoy día tiene 1100 páginas, digamos. Y en realidad no ha cambiado tanto, digamos. Pero en realidad lo que está en la ley de presupuesto son lo fijo, los servicios, y abajo aparecen unas cositas que se llaman glosas. Y en las glosas de la ley de presupuesto están los programas. Y cada programa tiene una articulación distinta. Manuel nos decía que efectivamente la DIPRE ha estado evaluando, y acá estaba mirando una noticia que había salido en el Pulso hace poquito, el 16 de septiembre, un 43,2% de los programas públicos no cumple con los criterios de focalización exigidos. Y a esto se refiere Manuel cuando dice, oye, se han evaluado 687 programas públicos, pero estos son los programas fijos que están en servicios que están en relación con el Mideso. Al lado de esto hay otra serie de otros programas que no los evalúan, digamos. Programas que a veces están constituidos por una hoja de papel, digamos, que pasa, y fíjense que esto salió el 16, y el día sábado 19, un grupo de parlamentarios dice, presupuesto del 2021, oposición advierte que no permitirá cierre de programas y pérdida de empleo. Chuta, pero si están funcionando mal, no están sirviendo, Manuel nos está diciendo, no están focalizándose ni llegándose a las personas que tienen la necesidad, está demostrado porque los estudios son bastante serios,
pero no queremos cerrar los programas. Todo eso tiene un viaje que hay que entenderlo, que porque está de la mano de incumbentes, está de la mano de conflictos de intereses, está de la mano de capturas, digamos, y eso es lo que quiero mostrarles, digamos, en este viaje que quiero hacerlo en muy pocos minutos, digamos. Adelante. Sí, no quiero abordar más de 10 minutos porque yo sé que ustedes están bien restringidos con el tiempo. Lo primero, a mí me gusta mucho Wall-E, entonces, y a mí esta lámina me gusta porque es la típica lámina ¿dónde está Wall-E? Y aquí está Wall-E. ¿Y qué es lo que les quiero representar con esto? Que ahí está la ley. Es decir, lo que hay detrás de esto es que hay una carga de 110, 105, 120 leyes al año. Y muchas de esas leyes tienen un impacto fiscal. A eso es lo que aludía Manuel desde el punto de vista, hoy día las leyes por lo menos tienen que tener un pequeño estudio del impacto fiscal que tienen. El estudio, Manuel coincidirá conmigo, ¿cierto? Es de pésima calidad, normalmente adorna algunas cifras especulativamente y no tiene trascendencia en su incumplimiento. O sea, un estudio que sirve para pasar, un requisito de admisibilidad, pero no sirve para evaluar, un requisito de juzgamiento. Por otro lado, ¿cierto? Uno dice, oye, Manuel nos pone un ejemplo súper gráfico, nos dice, oye, pero además esta cuestión es súper difusa porque en realidad hay rendiciones de cuentas, oye, las rendiciones de cuentas en los servicios públicos, ustedes no sé si las han visto, son relatos de cuentos, digamos. O sea, no tienen nada que ver con cumplir el presupuesto, qué tan eficiente fue, cómo lo hizo la determinada autoridad que está rindiendo cuentas. Hacen una cuenta que es un cuento, a uno le cuentan un cuento. Da lo mismo el gobierno, Esta es una técnica, son técnicas que atraviesan los gobiernos. Por el otro lado, también hemos mejorado mucho, esto ya lo voy a pasar rápido, esto es Gini, cómo nos fuimos mejorando, esto es como Chile se fue mejorando, pero aquí me quiero detener un par de láminas porque aquí hay un problema que es bien transversal. Aquí en Chile hay muy poca confianza en la autoridad, hay muy poca confianza en los núcleos, digamos, de relaciones interpersonales, y eso hace que cada vez que nosotros formamos confianza, en realidad hacemos una tribu. A esa tribu le llamamos colegio porque vamos a un colegio de confianza, a esa tribu le llamamos partido político porque es que pertenecemos a un partido, hacemos núcleos, digamos, porque no tenemos confianza, mucha confianza entre todos nosotros. Y esta es una mala noticia porque cuando uno tiene poca confianza en las instituciones, que es lo que nos pasa en Chile, hay mucha predisposición a la ineficiencia, hay mucha tendencia a la corrupción. Hay muy poco éxito en la implantación de políticas públicas, porque las políticas públicas, así como nosotros nos damos cuenta que hay poca confianza asociativa, cuando instalamos una política pública terminan quienes son beneficiarios de esa política también capturando un cierto apoderamiento de esa política pública. Y eso es re complicado, porque nos impide ser justos con las evaluaciones y nos impide avanzar, digamos. Esto, nosotros en la OECD estamos ahí, donde está esa flecha blanca, y en realidad uno debería mirar a estos países que están abajo, que son Nueva Zelanda, que fue tan citado por Manuel, que son Luxemburgo es lo mismo, es como hablar de pobreza en Vitacura, ¿cierto? Es como, son 200.000 personas y son todos ricos, digamos. Entonces, pero otros países como Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania, si ustedes se fijan, Finlandia, todo ese mundo acá que está bien abajo, tiene mucha confianza en su gobierno. Es decir, la confianza es clave para el crecimiento, es clave para el ordenamiento, es clave para poder hacer transformaciones. Enseguida, bueno, esto es de la confianza, para qué hablar de las instituciones. Aquí hay un diputado, así que no quiero que se enoje conmigo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la confianza en el Congreso y los partidos políticos. Si uno lo mira acá, los carabineros tenían un 57, en esta lámina del CEP, a mí me gusta mucho porque es seriado, 2015, 2016, 2017, 2019, y si uno lo mira, todos están hacia la baja, todos a la baja. La única que está más o menos, si ustedes lo miran y no encuentran ni una. O sea, todos han bajado desde el punto de vista de la confianza. ¿En cuánta confianza tienen en algunas de estas instituciones? Televisión, 8%, Iglesia Católica, 14%, Carabineros, que tenían un 57% de confianza en 2015, ni hablar ahora, 17%, la Iglesia Evangélica,
Los sindicatos, parejitos, parejitos, poca confianza, pero no tan abajo como en realidad el Congreso y los partidos políticos. Y eso es muy malo, porque es ahí donde se toman las decisiones de políticas públicas, y esa es la clave de la articulación de un país que surge, digamos. Bueno, estos son los problemas no me voy a referir a esta lámina, me quiero detener en este. Este monstruo es lo que se llama el Estado de Chile. Este es el Estado de Chile, el Estado de Administración. Aquí no está ni el Parlamento y aquí no está, obviamente, el Poder Judicial. Este monstruo es súper complicado, porque tiene una serie de técnicas jurídicas que son bien difíciles de entender, que la gente no conoce, y que en realidad tampoco tiene muy claro, digamos, cuál es la diferencia entre un servicio que tiene personalidad jurídica respecto a otro que no tiene personalidad jurídica. Cada uno de estos entes conforma un silo, desde el punto de vista ministerial hacia abajo. Cada uno de estos conforma un silo. Y cada uno de estos, cada silo lo que refleja es poder. Poder. Y lo que sucede con el poder es que el poder es seductor, el poder es abductor. El poder genera amor hacia el poder, y en consecuencia nadie quiere compartir su poder. Cada uno, oye, el tema de la CONADI, el tema de la solución de los problemas indígenas, ¿es un problema de la CONADI o el Ministerio de Desarrollo Social? ¿O es un problema estructural de la CONADI, el Ministerio de Desarrollo Social, de vivienda, de obras públicas, en materia de infraestructura, en materia de agricultura, en materia de educación? Vamos a hacer un polo, ¿cierto?, de transformación en el mundo indígena, y vamos a generar educación, vamos a generar conocimientos técnicos, vamos a generar... Si no funciona así, digamos. O sea, esta cuestión funciona con nadie, le doy recursos, Fondo de Tierra y Agua Indígena, y no hemos estado 24 años entregando recursos para tierras indígenas. Pero no hemos generado ninguna capacidad instalada culturalmente para el desarrollo del pueblo indígena. Bueno, esto es un problema. Y a mí me gusta la Guerra de las Galaxias, me encanta Chihuahua, y este es un trabajo, en realidad, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Secoló Chihuahua en el Estado, y esto se refiere a que no hay un lenguaje claro para el ciudadano ni para el funcionario. Es decir, los lenguajes con los que habla el Estado, los lenguajes con los que habla la administración, lo que nos dice Manuel, que debería estar en la piel de cada uno de nosotros, desde el punto de vista de rendición de cuentas, de programas, de glosas, nadie tiene idea. No hay un lenguaje en esta cuestión. Es un lenguaje que está como capturado por, comillas, ciertos especialistas, y está aislado del desarrollo y del entendimiento de la sociedad. ¿Se acuerdan cuando salió el bono de 500.000 pesos hace poco? Yo saqué porque me parecía, estos son los requisitos para el bono, esto salió en un Twitter, lo encontré claro, uno tiene que estar buscando a quién le corresponde el bono. Entonces, no, los requisitos, y un día uno podía cargar la página de impuesto interno, el otro día no podía cargar la página de impuesto interno. No es que los gobiernos no quieran hacer cosas, y los gobiernos han tratado de hacer cosas, pero al final de cuentas, el conflicto desde el punto de vista del poder interno y la forma de entendimiento termina por impedir que las cosas se hagan coordinadamente. Aquí están los hilos, y me voy a detener en esto y no voy a seguir con más láminas. ¿Cuál es mejor gasto, digamos? ¿Cuál sería el mundo de lo pendiente? Y aquí en estos bullets he puesto algunos pendientes que explican algo de lo que está pasando. Primero, nunca abordamos sistémicamente el problema de la transformación del Estado, es decir, o la modernización del Estado. Siempre la modernización del Estado ha ido suponiendo mejoras parciales, y esas mejoras parciales normalmente son mejoras reaccionarias a conflictos políticos. Es decir, cuando en algún minuto, ¿cierto?, en un gobierno de la Concertación estaba entregando sobresueldos para generar una cierta equidad y que no se fueran los mejores funcionarios, eso dio origen a un escándalo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el senador Longueira llegó a una transacción y informaron en esa transacción una cuestión que se llama la alta dirección pública? El servicio civil, digo. El servicio civil no es que haya nacido porque pensamos que era mejor la meritocracia. El servicio civil nació como una respuesta esencialmente para las asignaciones de dedicación exclusiva, y esencialmente bajo la lógica de instalar por fin la meritocracia, el servicio civil.
no estuvimos preparados para el servicio civil. Hoy día vamos a un servicio civil que está a veces muy cuestionado. Piensen ustedes que el servicio civil, los funcionarios que son, hoy día estamos en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, le dejamos unas pocas balas de plata a los presidentes que vienen, es decir, tienen muy poquitos cargos que pueden mover, pero sin embargo, los funcionarios seleccionados por el registro civil en el primer nivel jerárquico tienen un promedio de duración de 2,5 años. Ni hablar en los hospitales públicos, que 1,8 años. Es decir, no tenemos directivos públicos de verdad, personas que tengan clara la conciencia de ese gasto a lo que alude Manuel y que se hagan responsables de ese gasto, porque ese funcionario va a tener muy poco tiempo, digamos. Son mejoras reaccionarias, son mejoras de cápsula, que no están teñidas de instalaciones que dicen relación, por ejemplo, con el mejor uso de las tecnologías de la información. Todo lo que dice Manuel, desde el punto de vista de los diversos hallazgos de información, no son interoperables entre sí. En consecuencia, hasta hace muy poco, en la fundación donde está Manuel, que el Observatorio Fiscal, tenían que pedir PDF, información que les entregaban en PDF, es decir, había que empezar a bajar la información y crear la información el propio usuario. Hoy día está un poco mejor, pero todavía no hay una interoperabilidad total. Las mejoras están desapegadas del marco jurídico sistémico. Cada mejora se instala en una ley especial y esas mejoras no conviven hacia un lenguaje unitario desde el punto de vista normativo, por ejemplo, en su integración en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Cada mejora debiese estar ahí, digamos, porque en realidad ahí es donde están las técnicas que utiliza el Estado para producir desconcentración, delegación, convenciones, todo está ahí, digamos. Pero sin embargo uno tiene que estar buscando en esta panoplia de leyes que andan dando vueltas, qué es lo que dice la ley especial tanto, qué es lo que dice la ley especial tanto. Las mejoras están de alguna manera también sujetas a la captura de incumbentes. Hace muchos años atrás se instaló en Chile una modalidad que ingresó a toda la administración en la mayoría de los países de Sudamérica y en varios países de Europa Occidental, que decía relación con dar incentivos al funcionario para que trabajara mejor. Y eso se llaman programas de mejoramiento de la gestión, se llaman PMG. Eso partió a fines de la década del 90. Y eso suponía que por ese incentivo el funcionario iba a trabajar un poquito mejor. ¿Qué es lo que pasó? El incentivo se hizo parte de la remuneración. Y en consecuencia hoy día tenemos un sistema que administra un programa de gestión que no tiene incumbencia desde el punto de vista de la calidad del resultado. Todos ganan los PMG. Y si uno llega a no ganar el PMG, ese día el servicio se va a paro. Y en consecuencia, todo jefe sabe que tiene que darle su PMG a su funcionario. Y en consecuencia, el funcionario divide estos PMG, estas bonificaciones que se dan cada cierto número de meses, y los mensualiza cada 12. Entonces, el funcionario habla de su remuneración anualizada al PMG. Es bien curioso, ese lenguaje cuando uno no está en la administración no lo entiende. Digamos. No, mira, tú ganás 2,5, pero con el PMG al final son como 3.100.000. Pero se te entrega en septiembre, se te entrega... entonces la gente empieza a mensualizarlo. Curioso. Por el otro lado, si ustedes tratan de hacer algún cambio desde el punto de vista de la estructura laboral de los funcionarios, eso es ni hablar. O sea, lo dice acá, oposición advierte que no permitirá cierre de programa y pérdida de empleo. O sea, cualquier funcionario que no esté rindiendo, cualquier funcionario que no esté cumpliendo, cualquier funcionario que sea prescindible, no desde el punto de vista de su calidad de persona, sino que de su aporte laboral, no puede ser desvinculado. Y en consecuencia arrastramos masas de funcionarios que de una u otra manera se imbrican en la gestión pública como un costo del cual no podemos administrar ni podemos hacer más eficiente. Y lo más complejo es que además se pierden las categorías. Piensen ustedes, hoy día la Administración del Estado tiene funcionarios a contrata que según la ley duran hasta el 31 de diciembre de cada año, pero que si ya tienen 2 o más contratas, el Contralor dijo que en realidad no podían salir. Es decir, la diferencia entre un funcionario de contrata o de planta hoy día es irrelevante, porque si yo tengo 2 contratas, ya soy prácticamente igual que de planta. Y de hecho, los tribunales laborales, han dicho que también los funcionarios honorarios deben ser incorporados adentro de los servicios. En consecuencia, la administración ha perdido todo eje también de flexibilidad en materia de gestión de trabajadores. Mejoras
Todas las mejoras se producen en los mismos marcos presupuestales. A eso apuntaba Manuel. Estamos haciendo el presupuesto igual como lo hacíamos en el año 90, a través de glosa, con los mismos inconvenientes desde el año 90, con los mismos vicios desde el año 90, y en consecuencia es imposible que en esos mismos marcos presupuestarios nosotros tengamos novedades interesantes desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, porque son los mismos marcos. En consecuencia, por eso que el presupuesto base cero, por eso que esa idea de avanzar hacia un presupuesto de bienestar tiene mucho de sentido, pero poco de realidad. Es decir, nos va a ser muy difícil avanzar hacia eso si no intervenimos realmente en la ley de presupuesto con los costos que ello conlleva. A lo mejor a los funcionarios públicos hay que decirle, mire, en realidad su función pública va a poder ser terminado su cargo y va a poder llevarse una indemnización por años de servicio. Pero los funcionarios no tienen derecho a eso. Tenemos funcionarios que en realidad, de acuerdo a la Constitución, no pueden irse a la huelga. Pero ¿alguno ha escuchado de la huelga del registro civil o no? Yo creo que sí o no. A cada rato vemos huelga. O sea, lo único que nos espanta a esta altura que sería que los carabineros se fueran a huelga, digamos, pero todos se van a huelga. Huelga. Escrutinios judiciales que son desconocidos. Esta idea de que el Código del Trabajo es el estatuto también de los funcionarios que tienen un estatuto administrativo propio, como los funcionarios que están regidos por el estatuto administrativo de la ley 19.883 y 19.884, es absurdo. Es decir, los funcionarios públicos hoy día toman lo mejor del Código del Trabajo, que es la acción de tutela, toman lo mejor del Código del Trabajo, que es la acción de indemnización por años de servicio, en acciones de tutela, pero además toman lo mejor del Estatuto de los Empleados Públicos porque no pueden ser desvinculados. En el mundo laboral hay desvinculación, en el mundo público no hay desvinculación, en el mundo laboral hay indemnización, en el mundo laboral no hay indemnización, depende, porque si yo hago ejercicio de acciones de tutela, tengo indemnización por años de servicio. Mejoras que quedan sujetas a política interpretativa de los entes decisorios. Esto es súper complicado, porque de una u otra manera, con todo el rol que le corresponde a Contraloría, también la Contraloría empieza a hacer interpretaciones que a veces llevan a circunstancias que son medulares de la interpretación y de la ejecución administrativa. Y ahí hay una cosa muy compleja, porque los servicios, como están obligados a obedecer a la Contraloría, no tienen acciones para enmendar las decisiones de esa naturaleza. Es decir, tenemos un megapoder que no tiene control judicial en ese tipo de competencia. Y por último, también yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa de los pendientes, es que en toda esta cuestión nosotros queremos hablar de mejor gasto, más eficiente, queremos hablar de un Estado transformado y modernizado, pero no hay liderazgo potestativo. Nadie tiene responsabilidad de si la transformación o la modernización del Estado ocurre mal, tardía o no ocurre nunca. Porque en realidad hay un consejo del cual yo soy presidente, pero un consejo asesor del presidente de la República, no tenemos potestades públicas. En realidad está a cargo de un ministerio. No está a cargo de un ministerio. Algunos ministerios coparticipan, Hacienda y la SECPRES, pero en realidad no hay. En realidad la idea de entregarlo, transferirlo a un colegio y que solucione, hay un comité de ministros que lo ve. Comité de ministros, el ministro del Interior está o debiese estar integrando más o menos unos 57 comités. O sea, debería estar todos los días en reuniones de comité de algo. No es imposible, digo. Entonces, la solución de crear comités para evitar responsabilidades directas es una solución que debe abandonarse y en realidad yo soy bien reacio a crear ministerio y otro ministerio más, pero créanme que si me ponen en la disyuntiva, yo creo que debe haber un ministerio a cargo de la modernización que tenga responsabilidad política y que también tenga responsabilidad presupuestal de los gastos que significa la transformación del Estado. Si no avanzamos hacia esa calidad desde el punto de vista de un primus inter pares, si no avanzamos a esa regla desde el punto de vista de una norma que conlleve una responsabilidad política, juicio político si corresponde, y presupuestal, porque no gastaron bien los recursos en materia de modernización del Estado, tenemos en realidad un gran tema, pero un pésimo resultado. Eso sería lo que podría aportarle. Y hay otras láminas que son re entretenidas, pero yo creo que ahí está bien. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, muy iluminador. Hay que tratar de tomar esperanza de estas palabras, pero sin duda
Muy, excelente síntesis, yo creo que lo compartimos. Guillermo, para continuar, me imagino que también desde tu experiencia nos podrás complementar cómo se le puede ir dando piso político a algunos consensos que parecen bastante evidentes. Sí. Dame un segundo. Ahí se está viendo. Sí, ya. Perfecto. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Una de las razones por las cuales acepté es por el título de esto. No gastar más, sino gastar mejor. Por Dios que se habla poco de este tema y qué importante es. Quiero saludar especialmente a Manuel. Un gusto compartir panel con él. Y también a Ramiro, a quien las circunstancias actuales hacen que uno cada vez lo eche más de menos. En fin. Bueno, primero comentarles que hace un poquito más de un año, a principios de septiembre, tiene que haber sido finales de julio, recibí una llamada por teléfono del canciller de esa época, que era Teodoro Rivera, y me dice: Guille, ¿te gustaría acompañar al presidente en un viaje oficial o en un viaje a la ONU, a Nueva York, a la Asamblea General? Yo, parlamentario nuevo, ahí llevaba un año y medio en el cargo, dije, oye, pero qué cosa más interesante y entretenida de todas maneras. Y partí en el avión presidencial con el presidente Piñera rumbo a Nueva York. La cumbre iba a tener sobre todo como el tema principal, el tema del cambio climático. No sé si ustedes se acuerdan que a esa cumbre estuvo Greta Thunberg, que se cruzó por ahí con Donald Trump y se miraron, hicieron videos con eso. Y estaban todos los líderes, el presidente de Francia, también estaba Boris Johnson, y estaba todo el mundo, la verdad. Y bueno, también habían personajes de la farándula muy vinculados al tema del cambio climático. Estaba Ron Howard, que es un director muy importante, que ganó el Oscar a la mejor película con Una mente brillante, linda película, o que también dirigió Apolo 13 ahí con Tom Hanks. Y estaba también, hablando de Chewbacca, estaba ahí Harrison Ford también, que debe ser de los actores más populares del mundo. Obviamente aproveché a sacarme fotos con todos ellos. Después, cuando llegué a mi casa en Santiago, le mostré a mis hijos la foto con Han Solo. Le dije que nos habíamos topado y que Han Solo me había pedido una foto y yo no había tenido problema. Hay que aprovechar que son chicos y se creen esas cosas. Y ese viaje fue probablemente la última vez, lo pongo en términos un poquito irónicos, la última vez que vi al presidente Piñera realmente feliz. Recibió un premio en la ONU por su compromiso con el medio ambiente, estaba hablando de los grandes temas globales. Chile, después de un crecimiento económico pegadito al 1%, estaba por fin despegando. Fíjense que en septiembre del 2019 Chile había crecido un 3%, en octubre del 2019 había crecido un 3,7% y en julio del 2019 había crecido un 3,2%. O sea, estábamos despegando. Los últimos 3 meses habían sido de un buen nivel de crecimiento económico. Y llegamos de vuelta a Chile los primeros días de octubre o algo así, y lo que vino después todos lo sabemos. Día 18 de octubre, para algunos o para la mayoría algo que inesperado, se produjo el estallido social. Y el estallido social del día 18 de octubre, en un momento en que el país estaba volviendo a crecer, en un momento en que las cosas se estaban ordenando y que el presidente estaba preocupado de temas ambientales, venía la COP25 y él estaba siendo un poquito como el presidente verde, generó un desafío para el gobierno brutal. Un desafío no solamente en materia de orden público, sino en lo que aquí nos interesa, un desafío también en materia económica. El 18 de octubre, hay que decirlo con toda claridad, afectó a la economía. Fíjense, veníamos creciendo al más del 3%, habíamos por fin recuperado la senda del crecimiento, y en octubre del 2019 caímos en un 3,4%, el mes siguiente 4% de caída, un pequeño repunte, y luego viene, como todos sabemos, la pandemia, y ahí nos fuimos a las pailas. Se perdieron, después del 18 de octubre, todavía no había pandemia, 70.000 puestos de trabajo, 70.000 puestos de trabajo. Y no sé si ustedes se acuerdan que el Banco Central decía
que el desempleo iba a llegar a 2 dígitos, y se tiró esta frase terrorífica en esa época que decía que si la inflación subía 6 puntos, íbamos a retroceder 27 años en materia de igualdad, o de combate a la desigualdad. Retroceder 27 años. Todo eso por causa, en el fondo, del estallido social. Todo esto combinado ahora con las políticas de la presidenta Bachelet, de las cuales yo soy muy crítico, la reforma tributaria y otras, y obviamente también por la crisis sanitaria que tenemos hoy día, hacen que en promedio entre 2014 y 2020 el crecimiento de Chile sea del 1% al año. El crecimiento de Chile en promedio del 2014 al 2020 va a ser de 1% al año. Veníamos creciendo hasta el 2014 un 5%. Si hubiéramos seguido creciendo al 5%, habrían 4.000 millones adicionales de recaudación, por ejemplo, para el fisco. 4.000 millones de dólares. Es una brutalidad de plata. Se puede hacer casi cualquier cosa con 4.000 millones de dólares adicionales. Yo les quiero decir simplemente la importancia del crecimiento para los que aquí no son economistas o no les interesa mucho el tema. Hay una regla que es súper fácil, que obviamente que es aproximada, pero que es muy útil, que es la regla del 70. Si usted quiere saber en cuánto tiempo se van a doblar los salarios, doblar en términos reales, no sin inflación, olvídese, en términos reales, capacidad de adquirir, se van a doblar los salarios, usted aplica la regla del 70. ¿Qué significa eso en castellano? Que si un país crece al 1%, usted divide 70 por 1, en 70 años usted va a doblar el crecimiento. Nosotros vamos a crecer en los últimos años a un promedio de 1%, eso significa que en 70 años, si un papá es peluquero y su hijo es peluquero, el hijo peluquero a la misma edad, después de 35 años, va a estar ganando un poquito más del 50% de lo que ganaba su papá. Eso es cuando se crece al 1%. Cuando se crece al 5%, que es lo que veníamos creciendo, uno divide 70 en 5, y eso es 14. Significa que cada 14 años se dobla la cantidad de el ingreso real de las personas, en 14 años. Es decir, en 14 se dobla, en 28 se cuadruplica, en 42 se octuplica, en 56 se 16 duplica, en 68 es 32 veces más, en 68 años. Versus solamente el doble si creces al 1%. Ese es el impacto real en las familias de un país. Ese es el impacto real en las familias de un país. Es una brutalidad. Yo le dice, pero ¿cómo puede ser tanta la diferencia? Claro, porque el crecimiento es acumulativo. A mí que me gusta molestar a mis niños y enseñarle cosas al mismo tiempo, una vez estaban molestando mucho, yo tengo niños chicos y les dije, ya, ¿saben qué? Váyanse, yo los vuelvo a pescar y pueden venir a molestarme, ahora estoy trabajando, cuando terminen el siguiente ejercicio. Vayan a agarrar un tablero de ajedrez o de dama, que tiene 8 cuadraditos por 8 cuadraditos, vayan y pongan un grano de arroz en el primer cuadrado. En el segundo ponen 2 gramos de arroz, o sea, granos de arroz. En el tercero ponen 4, en el cuarto ponen 8 y así van duplicando. Cuando terminen, me avisan y yo voy para allá. Bueno, para que ustedes sepan, el efecto acumulativo del crecimiento solamente se duplica, nada más. Pero como se ha crecido antes, si mis hijos hubieran logrado completar la tarea, que no lo lograron, en el cuadradito 64, es decir, en el último, habrían tenido que poner esta cantidad de arroces. No sé cómo se lee esto, los 854 son 854 millones, luego 36.000 millones, 372 millones de millones, y ahí ya para adelante me pierdo, no sé cuántos arroces son esos. Pero eso es lo que mis hijos habrían tenido que poner en el último cuadradito del tablero de ajedrez. Ese es el efecto de las cosas cuando se acumulan. Por eso, en 70 años, si uno crece al 1%, se duplica el ingreso a las personas. Pero si se crece al 5%, ya no sé cuánto fue lo que dije, que ese 64A, ese es el efecto del crecimiento y ese es el problema que estamos teniendo hoy día en Chile. Que es que estamos creciendo poco, que es básicamente el camino para derrotar la pobreza y poder financiar las demandas crecientes que hay hoy día en el Estado. Ahora, lo que viene en términos de crecimiento no es tan alentador. Este año la economía, obviamente, por la crisis sanitaria se va a contraer. Menos 5%, menos 6%, ya veremos cuánto es.
Y eso básicamente significa que estamos en recesión. Pero obviamente lo que a mí más me preocupa es la pérdida de empleo. En Chile, la riqueza y la pobreza están directamente relacionadas con el empleo. Por eso la política social más importante tiene que ser el empleo. Las familias más pobres, de acuerdo a un estudio de Andrés Velasco, tienen en promedio medio trabajo por hogar. En promedio medio trabajo. O sea, en unos trabaja una persona, en otros no trabaja ni una, y eso explica por qué son pobres. En cambio, en los hogares más ricos de Chile, el promedio de gente empleada por hogar es de 1,6. Es decir, en la mayoría trabajan uno o más personas, en promedio es 1,6. O sea, en Chile la pobreza y el empleo tienen una correlación directa. Y hoy día estamos perdiendo 2 millones de empleos. Además de la caída de los ingresos de miles de pymes y pequeños emprendedores que han perdido su empleo, pero que sus ingresos se vinieron a cero. Entonces, al final del día, nosotros tenemos que preocuparnos de generar empleo, y esa tiene que ser la política social número 1. Ahora, ¿qué está pasando entonces en Chile? Para que no se perdiera empleo, el Estado invierte en el FOGAPE, 3.000 millones de dólares, luego está todo esta ley de protección al empleo, y para ayudar a las familias está el IFE, y todas estas políticas que nosotros conocemos que cuestan plata. Pero como la economía se ha contraído, lo que pasa es que el gobierno está gastando más y le está ingresando menos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, ¿cómo se hace cuando un gobierno gasta más de lo que le ingresa? Simple, igual que cualquier familia, deuda. Un gobierno lo que hace es contraer deuda. ¿Y qué significa contraer deuda? Significa que yo hoy día, hay deudas buenas. Yo me compré mi primera casa hace poco y esa es una buena deuda porque yo puedo gozar hoy día de algo que no habría podido gozar sino hasta el futuro porque hoy día no tenía la plata, entonces pedí un crédito. Pero hay otras deudas que son malas. Por ejemplo, cuando tú te gastas simplemente la plata en el IFE, estás en el fondo hoy día gozando de eso, pero el día de mañana ya dejas de gozarlo, tienes que empezar a pagar la deuda. Y por lo tanto, nuestros hijos van a ser los que van a terminar pagando todas las deudas que tiene hoy día el Estado. Es decir, el día de mañana el Estado va a recaudar 100 y podría mejorar la educación en 100, o la salud en 100, o las carreteras en 100, o la vivienda en 100, pero no. Como parte de ese ingreso se va a ir a pagar deuda, entonces nuestros hijos van a recibir mucho menos de lo que el Estado está generando o está recaudando. Esto no sería tan grave si solamente estuviéramos pagando deuda, pero nosotros también estamos pagando intereses. Y les quiero decir que esta es cuántos millones de dólares se gastan al año en el pago de intereses. No estamos hablando del pago de deuda, ese es otro cuento. Estamos hablando del pago de intereses. Fíjense que desde el año 2010 a la fecha, en 10 años, hemos aumentado en un 250% o 150%, depende de qué base usen, la deuda. Pagábamos el 2010 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en el pago de intereses solamente. Hoy ya estamos gastando 2.500 millones de dólares. Para que se hagan una idea, subir la pensión básica solidaria para todos los jubilados de Chile que la tienen, la pensión básica solidaria, de 100 lucas a 150, o sea, una brutalidad, subir las pensiones en un 50%, al Estado chileno le costó 1.500 millones de dólares al año. Hoy día nos estamos echando 2.500 solo en el pago de interés. Cifra que obviamente con todo lo que nos va a tocar vivir en los próximos años va a aumentar. Y hay algunos que hablan de que en 2 o 3 años más vamos a estar pagando 5.000 millones de dólares en intereses solamente al año. Es decir, plata que podría haber ido a mejorar la salud o la educación, va a terminar yendo al pago de interés. Entonces, cuando uno se enfrenta a esta situación, ¿qué es al final del día lo correcto? ¿Qué es lo que haría una familia? Una familia diría, mire, ¿sabe qué? En vista de que los ingresos cayeron y que nuestras necesidades están aumentando, tenemos que priorizar el gasto. O sea, ¿sabe qué? Mi hijita, sus clases de piano van a tener que esperar, porque es más importante pagar el colegio, o el dividendo, o el arriendo, o lo que sea. Mijito, usted, no tengo idea, sale mucho con sus amigos, va a tener que salir un poquito menos, porque en realidad tenemos que priorizar, no podemos gastar en lo mismo que veníamos gastando. La pregunta es si el Estado va a hacer eso, por este presupuesto que viene ahora. ¿Vamos a priorizar bien el gasto? El gobierno ha hecho una propuesta y dice, hagamos un presupuesto base cero. ¿Qué significa eso en castellano? El presupuesto base cero, básicamente, lo que significa es, hagamos como si el presupuesto lo hiciéramos entero de nuevo, es decir, prioricemos. Vamos
y prioricemos. Y veamos, aquí la prioridad de salud, metámosle lucas a salud. La prioridad de educación, metámosle lucas a educación. Chuta, no quedó plata para pagar este programa que no ha sido muy bien evaluado. Mala suerte, pues se corta el programa. Eso es un presupuesto base cero, en el que las lucas se focalizan allí donde más se necesita. Yo les quiero contar, yo llevo 2 años de diputado, 2 años y medio, no sé cuánto, y yo les voy a contar, porque estoy en la Comisión de Hacienda, cómo se analiza el presupuesto de la Nación. Uno llega, se sienta en una comisión de 5 personas, entonces viene el Ministerio, da lo mismo, de Justicia. Y el Ministerio de Justicia dice, nosotros en Gendarmería gastamos X este año. Como el presupuesto del año pasado era X. Proponemos que para el próximo año sea X más 4. Y todos en la comisión, muy bien. Estamos metiéndole más recursos a Gendarmería es importante. Ya, y también nosotros tenemos a da lo mismo, defensora de no sé qué, que gasta Y. Nosotros proponemos para el próximo año Y más 3. Oh, muy bien, porque la defensora de la no sé qué es muy importante. Y así vamos partida por partida, inflando un poco el presupuesto. ¿Ustedes creen que se nos presenta una evaluación? Cero. ¿Ustedes creen que en algún minuto alguien osaría a decir que el presupuesto de tal partida va a bajar? Es imposible, porque en el Congreso inmediatamente dirían, pero usted, ¿por qué quiere bajar el presupuesto de ese programa si ese programa es fundamental? Porque todos los programas son fundamentales, todos tienen una misión y una visión muy bonito en el papel. Entonces, finalmente entramos en una dinámica de que este chancho engorda y engorda y engorda sin que nadie se preocupe de cómo se está gastando la plata. Bueno, llegó el momento, por la realidad del país, que como lo haría una familia responsable, empecemos a priorizar el gasto. Y empecemos a ver dónde recortamos, no solamente dónde aumentamos. En fin, entonces yo simplemente quiero dar 4 ideas de cómo podemos gastar mejor. Y con esto cierro. Idea número 1. Hay un problema de las transferencias del Estado y la desigualdad en Chile. Hay un problema grave. Miren, esto es un análisis que hace la OECD a sus países miembros, de cuánto mejora el índice Gini es que mide la desigualdad en un país, antes de impuestos y después de impuestos. Chile, de todos los países de la OECD, es el que mejora menos. O sea, antes de impuestos la desigualdad es de 0,5, 1 es un país desigual total, y 0 es un país extremadamente igualitario, ¿ok? Entonces, Chile, que está justo en la mitad, tiene 0,5 el índice Gini, logra después de impuestos bajar a 0,47, o sea, baja 3 puntos. 3 puntos. El país de la OECD que baja menos. Hay otros países, no sé, Lituania, que lo baja a 16 puntos. El Reino Unido lo baja a 17 puntos. Y así ustedes pueden ver cómo el índice Gini ha ido mejorando. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque la plata que se recauda en Chile no va a parar a donde tiene que ir a parar. Simplemente hace que engorde este chancho que es el Estado, y lo que hacen los otros países es hacer transferencias a las personas. Fíjense que los estudios de la OECD dicen que, en promedio, en la OECD, el alza de impuestos, o la recaudación más bien, porque en esos términos, la recaudación explica la caída de 4 puntos del Gini, mientras que las transferencias explican un adicional 10 puntos de caída del Gini. Es decir, el efecto de transferirle la plata a las personas genera un impacto el doble que la mayor recaudación. El doble, más del doble. Entonces aquí tenemos un discurso muy ligado a la izquierda de que como hay, en el fondo, desigualdad, hay que subir y subir y subir los impuestos, hay que recaudar y recaudar más, cuando en realidad toda la evidencia lo que muestra es que el problema no es la recaudación, el problema es cómo se gasta. En Chile vamos a pagar empleos adicionales, funcionarios públicos, programas mal evaluados, pérdidas de plata de las empresas del Estado, y no hacemos las transferencias como hay que hacerlas. Y por lo tanto, ahí tenemos un problema. Segundo, entonces, el tema de las transferencias hoy día es brutal, y en el fondo nosotros tenemos que gastar bien esa plata. Básicamente en transferencias, no gastarla bien. ¿Pero dónde se gasta hoy día esa plata? Bueno, esa plata hoy día se gasta en cosas que uno, les voy a mostrar ahora, se sorprende. Simplemente les voy a dar un dato. En el primer año del gobierno del presidente Piñera, en su primer gobierno, el año 2014, el presupuesto, perdón, el año 2009, el presupuesto del año 2009 para el 2010 fue de $40.000 millones. 40.000 millones de dólares. Métanse este número, 40.000 millones de dólares.
10 años después, el presupuesto que se está presentando hoy día es de 77.000 millones de dólares. El doble en 10 años. ¿Por qué este chancho es el doble de gordos en 10 años? ¿Hemos recibido el doble de mejor educación? ¿El doble de mejor salud? ¿Las pensiones son el doble? ¿Las viviendas son el doble de grandes, las viviendas sociales? ¿Dónde está esa plata? Entonces finalmente uno dice, bueno, esa plata está en el tamaño del Estado. Eso es todo. Está en el tamaño del Estado. Y les quiero mostrar la cantidad de funcionarios públicos que habían el año 2011, que eran 250.000. Y el año 2018, no hay cifras más actualizadas, es de 370.000. ¿Alguien me puede explicar por qué hay 150.000 empleados públicos adicionales en Chile? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿En qué han mejorado la vida de los chilenos? Ahí está la plata. Entonces, el problema no es que hay que recaudar más y subir más los impuestos, lo que además lesiona el crecimiento económico, que ya vimos lo importante que es, sino que es la forma en cómo estamos gastando. Por eso me gusta tanto el título de esta conferencia o este conversatorio, que es no es gastar más, es gastar mejor. Esto es un aumento del 45% en la cantidad de empleados públicos. Sí, es una locura. Pero en fin, a esto se suma, además, lo decía Ramiro, que en los últimos 10 años, 15 años, para ser bien preciso, se han creado 7 ministerios nuevos. 7. Se han creado 14 subsecretarías nuevas. 14. 7 superintendencias adicionales. 7. En 15 años. Esto es una locura. O sea, estamos hablando de que se crea un ministerio cada 2 años y se crea una subsecretaría al año en Chile. Es una cosa totalmente inexplicable. Bueno, entonces, al final, aquí lo que da cuenta de esto es que el mayor ingreso del Estado finalmente se ha ido gastando en estas cosas y no ha ido a pagar a las familias más vulnerables, las transferencias no se han hecho y no han ido a financiar programas bien evaluados. Hay que decir además que los funcionarios públicos a la misma pega tienen salarios en promedio 45% superior al del mundo privado. Y ahí lo decía Ramiro, el tema de los PMG, que ya están incorporados en el fondo en los sueldos de los trabajadores, de los funcionarios públicos, etc. Bueno, tercer punto. Entonces, hablamos recién de en qué se ha gastado. Tercera idea de cómo gastar mejor, dónde se está yendo la plata. Hay que cortar los programas calificados insuficientes. El año pasado, para el presupuesto que nos rige este año, la DIPRES analizó 151 programas del Estado, 151. ¿Saben cuántos de ellos tuvo una calificación buena? El 5%. El 5%. 8. 8 de 151. Más del 60% fue calificado como insuficiente. ¿Se les recortó la plata? No, ¿cómo se les ocurre? Lo que tengo que hacer hoy día es ver dónde está mal gastada la plata, sacarla de ahí y dirigirla a las necesidades que tiene Chile hoy día en un caso de emergencia económica. La DIPRES ya anunció, y lo conversé con el ministro Briones, que están evaluando 700 programas del Estado. Ya vamos a ver los resultados y cuántos de ellos están bien calificados. ¿Cuántos puntos donde podríamos gastar mejor la plata? No perdamos tanta plata en las empresas del Estado. Miren ENAP. El primer semestre de este año perdió 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. El año 2019 perdió 231 millones de dólares. Plata que se fuma, se quema. Ahí hay una chimeneita en ENAP. Ahí está la plata. Fíjense en TVN. El primer trimestre de este año, trimestre, no semestre, trimestre, que es el último dato que existe, 1.469 millones de pesos de pérdida. El año pasado se perdieron 12.182 millones de pesos. Yo cuando digo que hay que privatizar TVN lo digo por esto, no por un tema ideológico. Chilevisión paga impuestos. Implica ingresos para el Estado. En cambio TVN chupa plata del Estado. ¿Cómo no va a ser inteligente privatizar TVN con esa plata? Yo recaudo y lo gasto en educación, en salud, en vivienda, y además TVN me va a pagar impuestos todos los meses. En vez de yo estar poniéndole plata a TVN. Pero si es lógico. Pero no, es el canal de todos los chilenos. Una respuesta absurda. ¿Por qué es canal de todos los chilenos? Entonces todos los chilenos tenemos que pagarlo. ¿Eso me están diciendo?
Es ridículo. Y no digamos que ofrece algo distinto a televisión. Porque si me dijeran un canal cultural que muestra las ballenas de no sé dónde y los pingüinos de no sé cuánto todo el día, ya, vale. Obvio que tiene pérdidas, financiémoslo porque es importante la cultura. Pero son las mismas teleseries, el mismo matinal, el mismo noticiario, entonces cortémosla. Vendámosla y que nos dé plata. ¿Para qué gastamos nosotros 12.182 millones al año en mantener TVN? En el caso de EFE, bueno, EFE, el primer semestre de este año perdió 21 millones de dólares. El año 2019 perdió 19 millones de dólares. Plata que podría estar, insisto, gastado en otras cosas. Y finalmente, el último punto es el tema de la recaudación tributaria. Hay evasión en Chile, sobre todo de IVA y global complementario. Michel Llorat, ex director de Servicio de Impuestos Internos, hizo un cálculo. Dijo que en Chile todos los años se pierden, agárrense, se pierden por razones de evasión, agárrense, 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares. Yo no sé dónde está esa plata. Eso es una locura. Entonces, claro, ahora aprobamos la boleta electrónica. Eso va a ayudar al tema de la evasión del IVA. Va a ayudar porque uno puede ver si es que hay una tiendita que no ha emitido una boleta electrónica en todo el día. Es sospechoso. Entonces, las tienditas no se van a atrever en el fondo a no dar boleta. Pero porque está todo en línea. Entonces, va a haber menos, obviamente va a haber mucho menos evasión. Pero acá hay todo por hacer. Entonces, finalmente, para cerrar, creo que nosotros tenemos un tremendo desafío en los presupuestos de este año. Cortar los programas que están chupando plata, cortarle a las empresas públicas que nos agregan valor y que nos chupan plata, y empezar a pensar en gastar en donde tenemos que gastar. Hoy día, ¿en qué tenemos que gastar? En generar empleo para que el país vuelva a crecer, que es la forma en que vamos a recaudar más y que Chile se va a poner en pie. Entonces yo agarraría toda la plata malgastada y la tiraría a subsidios a la contratación de personas en empresas, y eso va a hacer que Chile retome el crecimiento, que los salarios entonces de las personas vayan subiendo, los ingresos reales vayan subiendo en los años, y va a permitir que el Estado pueda gastar mejor. Y eso va a implicar, si cortamos estos programas mal evaluados, también ir achicando el chancho, y ir redestinando funcionarios a lugares donde puedan, en el fondo, agregar valor, o simplemente cortando la cantidad de funcionarios que hoy día tiene el Estado. Muchas gracias, Pasita. María Paz, perdón. Está bien, Guille. Bueno, tratando de recuperar el aliento después de todos estos datos, vamos en el tiempo también pasar a las preguntas. Hay varias preguntas del público, pero básicamente, bueno, los panelistas las pueden ver, pero veo que hay dos temas que se repiten, que uno es que se ve que hay bastante consenso técnico, que cómo se puede avanzar políticamente en algo así, en reformas, en el fondo, que propendan a un mejor gasto, quizás qué experiencia internacional hay que se haya logrado avanzar en esta línea, y la otra es cómo se puede, va más en la línea de cómo se puede hacer más populares o empoderar más a las personas con respecto a estos temas que a veces parecen tan áridos, pero finalmente todos los chilenos lo están pagando. ¿Quién quisiera tomar la posta? Manuel, quizás. La voy a tomar un poco forzada, en realidad. Bueno, gracias por la pregunta a la persona que indicó la consulta. Nosotros creemos, voy a partir por la última parte de la pregunta. Creo que cómo empoderamos justamente una de los objetivos estratégicos que nosotros como fundación hemos tenido en estos 4 años de vida que tenemos. La verdad que es difícil porque justamente creemos que hay una falta de cultura, incluso de cultura desde los colegios. Yo soy ingeniero comercial, digamos, he estudiado temas financieros, estudié economía, y uno podría decir, yo debiese ser, cuando egresé de la universidad, yo debiese haber sido uno de los profesionales que más conociera el mundo de cómo funcionan las finanzas públicas, cómo funciona el gasto, pero desde la universidad, por ejemplo, eso no se enseña con total cabalidad. Es bien deficitario la formación en este tema. Y es preocupante porque eso, o sea, estamos hablando de la universidad,
sumémosle los programas de estudio de Mineduc en lo que es formación cívica, acá lo que antes era una materia de formación cívica, hoy día ya prácticamente no existe, donde algo se tocaba de estos temas. Entonces, cuando tú tienes un escenario donde desde lo educativo los niños no van teniendo una formación en la materia, es difícil después, es como tratar de enderezar el árbol que ya viene con una tendencia, digamos. Y entonces ahí yo creo que hay una debilidad muy grande. Yo comparto la genial presentación que me encantó de Ramiro, de justamente los desafíos que nos imponen nuestra cultura. Ahí yo creo que hay un temazo, y en que nosotros incluso hemos estado como fundación dispuestos a trabajar para poder abordar en los planes curriculares del ministerio cómo poder incorporar esta materia, o sea, y que todos los niños sepan cómo funciona el Estado, qué es lo que hace el Estado, de dónde sacan los recursos y cómo lo invierte, digamos. Eso generaría pero muchos años más, digamos, unos 10 años más, un bagaje suficiente ciudadano para que este tema sea prioritario para la ciudadanía. Eso en el largo plazo, en el más estructural. En el corto plazo, nosotros creemos que la clave está en acercar la información a la gente. Algo que dije en mi presentación y que Ramiro también lo explicó demasiado bien, que tiene que ver con cómo hacemos más amigable esta información. Son conceptos técnicos, muy segregados. En el fondo es como que el sistema está armado, se ha hecho lo imposible para que el ciudadano entienda lo menos posible, digamos. Información segregada en distintas fuentes, en formatos poco amigables, poco atractivos para cualquier ciudadano, y además con muy poquísima usabilidad. Voy a poner un ejemplo: nosotros trabajamos mucho con mercado público, todo lo que tiene que ver con compras. No me quiero extender porque nosotros, Ramiro y Guillermo, también abordaron un tema, pero temazos, que son el empleo público, que es un tema que no quise tocar, pero también nosotros estamos bastante de acuerdo con que se necesita una reforma ahí. Pero, por ejemplo, en compras públicas, que no lo hemos tocado, en compra nosotros tenemos, el BID ha hecho estudios de ineficiencia del gasto, hay un potencial de entre un 15 y un 20% de ineficiencia solamente por mala ejecución de las compras, o sea, compras que no están bien focalizadas, que no son eficientes, que están amarradas, y al estar amarradas están con sobreprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se va a los datos de mercado público, claro, hoy día el mercado público tiene una base de datos gigantesca, pero por ejemplo uno quisiera analizar competitividad de las licitaciones, y prácticamente hay que bucear licitación por licitación en datos que no son necesariamente de buena calidad. ¿Para qué hablar, por ejemplo, en otras bases de datos, en temas de empleo? Hay que ir institución por institución. No tienes forma, digamos, de hacer esto amigable. Nosotros hemos trabajado, tenemos varias iniciativas de distintas materias que pretendemos aunar esta información, integrarla y dejarla en un formato más o menos amigable, pero de una manera, en un acceso único. Creo que eso es fundamental. La ley de transparencia es el mejor ejemplo. Nosotros tenemos experiencia de trabajo con instituciones, y varias instituciones dicen que al final la información, la solicitud de transparencia, mucha gente pide su solicitud de transparencia, que es una solicitud que dura 20 días hábiles, tiene servicio público para responder, y termina siendo los mismos temas que la misma transparencia activa, o sea, información que ya está disponible, está publicando. Entonces la gente no entiende lo que está ahí, no entiende, no sabe bucear, porque es muy engorroso. Entonces, acercar la información de mejor manera, de manera más usable, más amigable, en formato simple, a la ciudadanía, yo creo que vamos a ir paso a paso, a ir conquistando un poco más el interés de la gente. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia en temas de compra, en temas de monitoreo del gasto, donde hemos apostado por portales que a nuestro juicio son mucho más amigables de lo que hay en el ámbito municipal, en el ámbito de las instituciones públicas, y la verdad es que nos sorprendemos de cómo la gente engancha, cómo la gente se entusiasma y dice, le hace más sentido la información. Y al hacerle más sentido, despierta más el interés. Entonces, creo que estos dos son los dos ámbitos que hay que trabajar. Uno no es menos importante que el otro: el aspecto cultural, estructural, y el aspecto de cómo acercamos de mejor manera la información, que la pesada información, muy técnica, muy poco amigable, en un formato que sea el adecuado para que la ciudadanía se entere y conozca con la claridad que corresponde esta materia que es tan importante. Muchas gracias, Manuel.
Ramiro, quizás quisiera... ¿Sí? Mira, yo creo que es como una reflexión a propósito de todo lo que hemos conversado. Yo creo que hay una frase que se le atribuye a Einstein, ¿cierto? Que si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, digamos. Entonces, y acá nosotros creemos que vamos a tener resultados distintos haciendo lo mismo. O sea, eso es un problema de los ignorantes o de los tontos, digamos. Entonces yo no sé si somos ignorantes y tontos a la vez, digamos. Entonces a veces me sorprende, digamos. Y hay otra palabra que está bien de moda, que yo creo que es bien importante y que se aleja mucho del caudal tributario de nuestra mente legal, digamos, que es la innovación. Es decir, en general, las potestades públicas en el modo como nosotros las entendemos son extraordinariamente rígidas, rigurosas, que producen o generan muy poco espacio para la innovación, e incluso desde el punto de vista presupuestal. Y nosotros tenemos un presupuesto por devengado donde castigamos la eficiencia. Es decir, de una u otra manera, si un jefe de servicio es eficiente y en realidad busca y genera buenos convenios marcos, aprovecha bien los convenios marcos, tomando ejemplos que da Manuel, lo hace buenas licitaciones y obtiene, digamos, mejoras, digamos, y consigue buenos precios y es súper eficiente, se va a encontrar de que ya en la parte final del año va a tener a lo mejor su ejecución presupuestaria, digamos, porque a lo mejor lo hizo muy bien, digamos. Entonces, porque la subejecución, el legislador parte de que ese jefe de servicio no fue capaz de hacerlo bien. Pero puede que lo haga bien, pero sin embargo, si llega con presupuesto al final de año, terminan reduciéndoselo al año siguiente. En realidad, no hay incentivos para la ejecución, para el buen gasto público. Esto que Guillermo nos pone encima de la mesa como mejor gasto, ¿cierto? Y no más Estado, sino que mejor gasto. Una persona con competencia, con eficiencia, con compromiso, a lo mejor logra eso, pero al final lo van a perjudicar. Entonces, o sea, los incentivos en esta rueda están mal puestos, digamos. Es decir, yo debiese castigar en las rendiciones de cuentas y en los informes de balance de los servicios el mal rendimiento de ese servicio y de ese funcionario, de ese jefe de servicio. Pero a la vez debiese tratar de buscar de que ese funcionario, ese jefe de servicio, cuando le va bien y cuando lo hace bien, porque en realidad maximiza los resultados, es súper eficiente en los programas, yo debiese buscar alguna forma de equilibrarlo, digamos, o sea, de generarle un incentivo, digamos. O sea, y a veces uno piensa que los incentivos son siempre una perversión, como puede ser el PMG, digamos, que es otro bono al funcionario, pero a veces los incentivos son más bien, y aquí me tomo un poco lo que decía Manuel, son más bien culturales, digamos. A veces el incentivo es que yo pueda tener más disposición para capacitar y becar a funcionarios de mi dependencia en buenos programas, a lo mejor hacer un piloto, digamos, y salir y lograr que los funcionarios de un determinado servicio puedan ir a ver cómo funciona en Nueva Zelanda un determinado servicio público. O sea, eso que no está en la lógica es lo que nos falta meter en la lógica, digamos. O sea, buscar, digamos, claro, porque uno parte de la base de que no, aquí es todo corrupción, ¿no? Pero lo que pasa es que la creación es también una corrupción positiva, digamos. O sea, yo tengo que generar incentivos adecuados, digamos. Eso es lo que... Y por el otro lado, y con eso termino, a propósito de la lámina de Guille desde el punto de vista de la cantidad de funcionarios, Guillermo está usando láminas del sector central, digamos. O sea, esta cuestión es mucho más expansiva, digamos. O sea, no son ni 100.000 ni 200.000, o sea, es mucho más gente. O sea, se le quedaron afuera los 345 municipios, se quedan afuera todos los institutos profesionales, se quedan afuera todas las universidades estatales, o sea, se quedan afuera las Fuerzas Armadas, que desde luego el Carabinero ya tiene 56.000, digamos, y si uno va sumando, ahí tenemos 150.000,
que además tienen un privilegio exorbitante desde el punto de vista de sus pensiones, digamos, porque así como cada uno tiene que concurrir a una cotización individual, ellos concurren a un fondo solidario, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con el deterioro de las pensiones de la AFP, digamos. Entonces, yo creo que hay mucha tela que cortar, pero esa tela tiene en el entramado un hilo fino que se llama privilegios que defender, digamos. Entonces, y eso no es fácil, digamos. O sea, yo entiendo que se hace muy difícil porque mientras más intensos son los privilegios, menos puedo cortar esas telas, digamos. Entonces, yo creo que hay que ponerle un poquito de creatividad, de innovación a lo mejor. Si yo digo, oye, mira, en realidad voy a hacer una opción de que los funcionarios públicos de este servicio, si ellos, comillas, votan que quieren irse al Código del Trabajo porque tienen indemnización por año de servicio, que ellos decidan. Y a lo mejor todo este pavor que tenemos de que la gente, digamos, no quiere, y que la NEF, que dice que esto sería como... A lo mejor la gente quiere, digamos. Entonces, a lo mejor en esa disyuntiva, la gente quiere su indemnización por años de servicio, como cualquier trabajador del sector privado, y con reglas claras desde el punto de vista de la evaluación, desde luego reglas claras también de lo que se llama la movilidad del sector público. El sector público depende del silo. Uno es funcionario del ministerio, uno es funcionario del servicio, no es funcionario del Estado. Y a lo mejor yo tengo competencias para cambiarme y no puedo cambiarme, porque pierdo todos mis privilegios. Entonces, si no logramos tratar de ver cosas nuevas, sistémicas, que puedan, hoy día está de moda, ¿cierto?, a partir del ministro Pari, el paso a paso, ¿ah? Yo creo que aquí también necesitamos un paso a paso de transformación del Estado. Pero para tener un paso a paso tenemos que tener claro hacia dónde van los pasos, porque así como vamos, no sabemos dónde vamos, ¿no? Así que ese sería mi Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Gracias. Guillermo, para terminar, te doy la palabra y a ver si nos puedes dar un poco de tu visión sobre la orilla política que tendría impulsar algo en alguna de estas direcciones, ya sea en términos de información o de empoderamiento de la ciudadanía o directamente de lo que se puede hacer con el gasto. Bueno, me quitaste las palabras de la boca, porque yo justamente iba a decir que Manuel y Ramiro abarcaron prácticamente todo. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que han dicho ellos dos respecto de este tema. Yo solamente iba a agregar el hecho de que acá esto, para que lo logremos hacer, se requiere voluntad política. Déjame darte un solo ejemplo. Yo ya no sé cuánto, y la IPRES tampoco sabe cuántos empleados públicos hay hoy día. Lo que yo mostré hasta el año 2018, solamente en el aparato central, y como decía Ramiro, hay muchos más. Ya, supongamos que son 600.000, no debe estar muy lejos de eso. Supongamos que son 600.000. Bueno, 600.000 tienen señora, 1,2 millones, un hijo en edad de votar, 1,8 millones. Entonces, meterte contra los funcionarios públicos, al gobierno le puede costar 1.800.000 votos. Entonces, tú lo que necesitas para poder hacer un cambio radical es un acuerdo político transversal en el que todos se coman los costos. Entonces, Ramiro lo decía muy bien, él decía, el servicio civil, la alta dirección pública, no surgió por una cosa concienzuda, meditada, planificada, no, surgió por una crisis. A Ricardo Lagos lo pillaron pagando sobresueldos, que era una práctica anterior a Lagos. Había gente que dudaba de que pudiera terminar su periodo y que la justicia lo iba a destituir o una acusación constitucional, y él pidió auxilio, y Pablo Longueira, senador en esa época, dijo, ya, yo te presto ropa, pero cambiamos esta cuestión. Ya, estaba dispuesto a asumir cualquier costo, porque cualquier costo era menor a perder el cargo, digamos. Y se creó el Servicio Civil de Alta Dirección Pública, y hubo voluntad política de gobierno y oposición, y sacaron adelante algo que ponía fin a algunos pitutos y qué sé yo. Y a mucha discrecionalidad por parte del Ejecutivo. Entonces, si hoy día queremos hacer una reforma profunda, necesitamos voluntad política, porque si el gobierno hoy día dice, ya, vamos a evaluar los 700 programas, vamos a echar a toda la gente de los programas mal evaluados, o un incentivo al retiro, para ser más elegante, la posición puede decir, esta es la mía, pues. Aquí nosotros nos ponemos del lado de los funcionarios, decimos que los están ninguneando, que aquí, que allá, y ganamos 1.800.000 votos. Entonces, se requiere en el fondo voluntad política. Y para ir más específicamente a la pregunta que me hiciste a mí,
Simplemente decirle que generalmente los cambios también se producen, si no es con voluntad política por la buena, hay voluntad política por la mala. Y la voluntad política por la mala significa convencer a la ciudadanía de que un cierto camino es el correcto, cosa que se haga muy difícil oponerse. Entonces nosotros tenemos que repetir como loro que cada peso gastado en una cosa no se gasta en otra. Y que cuando uno le paga a un funcionario ineficiente, apitutado, amigo de, familiar de o del partido político de, esa plata no la está destinando a mejorar la educación. Y cuando uno genera programas ideologizados, o cuando uno crea subsecretarías inútiles, finalmente está lesionando a los niños de Chile, a los enfermos de Chile, a los adultos mayores de Chile. Y que esa plata podría estar mucho mejor gastada de otra manera. Y yo ahí soy muy amigo, y he tratado de meter en mi sector esta cuestión en los 2 años que llevo diputado, de que tenemos que hablar con toda claridad del mundo de transferencia. Señor ciudadano, ¿a usted le gustaría recibir un cheque trimestral de parte del Estado que sea chiquitito? Podemos hacerlo, pero para eso hay que recortar. Y van a ver cómo ahí disminuye la desigualdad y cómo la relación impuestos-transferencia y por lo tanto caída en el Gini antes y después de impuestos mejoraría significativamente. Y yo creo que algo así nosotros podemos decirlo, es sexy para la ciudadanía y es muy de nuestras ideas liberales, que la gente gaste la plata en lo que quiera, en vez de que el Estado sea el que determine en qué se gasta cada cosa. Eso sería más o menos mi reflexión, Mayapa. Buenísimo, tal cual. Bueno, en eso estamos tratando nosotros de empezar a hacer algo de llenar un poco esa piscina de la voz ciudadana, mientras los políticos se ponen de acuerdo, pero que efectivamente, claro, tiene que haber agua para que alguien se lance. Le damos muchísimas gracias a todos, bueno, a los 3 por su participación. Aprovecho de pasar un mensaje que Manuel Enríquez nos dice, que observatoriofiscal.cl, ahí pueden encontrar estudios, bueno, nosotros lo hemos mirado, interesantísimo, sobre este tema, y aprovecho también, obviamente, de agradecer a todos quienes se han conectado, y Maripa, bueno, sí, perdón, sé que estamos al portas. sí, adelante, ¿Puedo comentar algo cortito respecto a lo que planteó Guillermo? Que me parece cuéntame, sí. interesante. Aprovechando que tenemos la audiencia acá todavía, que gracias por su participación. Eh, y creo que es súper importante esta discusión de cómo se van a redestinar los recursos. Estaba mirando los datos, por ejemplo, en los últimos 10 años, el gasto en personal pasó en el 2010 de un 19, casi un 20% del total del gasto, y en el año 2010 eso, y en el año 2019, con datos cerrados, es 20,5, 21. O sea, el peso del gasto en personal se ha mantenido. Obviamente lo que muestra efectivamente Guillermo, y que es una realidad, es que este explosivo aumento de dotación también ha ido de la mano con cómo ha ido creciendo el gasto. ¿Qué cosas, por ejemplo, uno ve que ha pesado más hoy día? Las transferencias. Las transferencias, bueno, ahí sin descomponer hacia dónde van, a privado, o aquí están neteadas las transferencias entre instituciones públicas, ¿qué pasa? Pero transferencia a privado u otros organismos internacionales u otros servicios que están fuera del gobierno central pasaron de 30% en el 2010 a 36% en el 2019. Y esto creció, lo que más ha crecido en los últimos 10 años. El punto es, y yo compartiendo lo que dice Guillermo, pensando en cómo tenemos que hacer mejor y más eficiente este gasto y cómo hacemos que estos recursos lleguen efectivamente a las familias. Recuerdo que el estudio del BID justamente aludía que en este estudio que se analizó en el capítulo 5, la ineficiencia del gasto en Latinoamérica, habían 3 fuentes. Una, contrataciones de personas apitutadas políticas, por decirlo en nuestro lenguaje chileno. 2, compra ineficiente, compra amarrada de por medio con criterios que benefician a unos pocos, etcétera, etcétera, y que genera sobrecosto. Y lo otro tiene que ver con filtraciones de las transferencias. ¿Por qué pongo este punto? Y quería apuntarlo porque me parece relevante, que no solamente es importante procurar que el gasto llegue efectivamente a la gente y no se quede en intermedio dentro de los gastos administrativos operacionales de la institucionalidad pública, sino que también que ojalá los controles y los sistemas sean más robustos y se eviten estas filtraciones, porque lo que decía Elvira, en el fondo, Chile es uno de los mejores de Latinoamérica, pero no deja de tener ineficiencia importante ahí, que era cerca de 2 puntos aproximadamente del PIB.
era que finalmente en esas transferencias, como dice Guillermo, cuando uno llega a la familia, en el camino no llega a donde tiene que llegar. O sea, si hay un programa que atiende a la población vulnerable, hay un porcentaje, dada esta burocracia administrativa o dada las decisiones políticas que se hacen, que hay captura, como decía Ramiro en muchos casos, termina llegando a gente que no son la población objetiva. Entonces, creo que la discusión tiene que ponerse eso sobre la mesa. O sea, ¿cómo mejoramos que la trazabilidad de los recursos llegue efectivamente? Hay recursos, por ejemplo, en fomento productivo, hablemos de la empresa ahora, fomento a desarrollo de emprendimiento, a desarrollo de pequeñas empresas que quieren avanzar, que quieren ir por la senda del crecimiento. ¿Y qué pasa cuando todos esos recursos no llegan a las empresas que sí que lo necesitan, sino que llegan a empresas que a lo mejor están un poco más consolidadas? O en el trayecto se pierden pagando, por ejemplo, consultores intermediarios que tienen que hacer estudios, diagnósticos previos, hacer las vinculaciones, es un trabajo que, no quiero mencionar las instituciones, pero hay muchas instituciones que intermedian muchos de estos recursos y le pagan a estos consultores, a estos intermediarios para que estos recursos lleguen finalmente a esta empresa. Entonces, hay un desafío no menor ahí y creo que sería súper relevante Muchas gracias, Manuel. que esté en el tapete. Sí. Muchas gracias, Manuel. Sí. Pacita, esto lo digo yo, no lo dice Manuel, no estoy poniendo palabras en su boca, esto lo digo yo. Pero filtración es la forma elegante con la que el BID se refiere básicamente a corrupción. Exacto. Gracias por la acotación de la vereda política. Sí. Bueno, en honor al tiempo, muchísimas gracias por su tiempo, tanto a los participantes como a los panelistas. Seguiremos trabajando en esta línea y convocándolo en torno a temas de humanización del Estado y sobre todo ir profundizando sobre cómo podemos avanzar y cómo podemos como ciudadanos contribuir a este debate. Muchísimas gracias, buenas noches, un gusto. Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias.